Hola a todos, Dios me los bendiga. Continuamos en nuestra diaria reflexión de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de la fe, algunos desafíos que la fe nos presenta, de parte de Dios, por supuesto. Mateo capítulo 21, versos 18 al 22 dice que un día por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué desafío, ¿verdad? Vivimos en un mundo de crisis. Nos queda claro que nos toca vivir en una generación en la que estamos inmersos en medio de desastres naturales, crisis de liderazgo, pobreza, inmoralidad y más que nunca, ante una pandemia que nadie entiende cómo emergió ni cuándo va a terminar. Crisis. Bueno, déjame decirte que el texto que leímos, el texto del Evangelio de Mateo capítulo 21, nos relata una crisis. El Señor Jesús está cerca de morir. Él va rumbo a la cruz del Calvario. Ha entrado a Jerusalén, los discípulos van con él. Y es en esos momentos cruciales que el Señor Jesús les está dando una serie de lecciones que les va a ser lecciones útiles para su vida después de que Él ya no esté más con sus discípulos. Una de esas grandes lecciones tiene que ver con la fe, con la fe. Esta historia que nos narra Mateo 21 fue uno de esos momentos de entrenamiento, de capacitación que Jesús le dejó a sus discípulos. Los estaba preparando para cuando Él ya no estuviera más con ellos. Acuérdense, un discípulo es un aprendiz. Y Jesús como maestro les está enseñando una y otra ocasión lecciones. Y en relación a la fe les había dado varios ejemplos. Jesús había sanado a un leproso, al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, calmó la tempestad, sanó a un paralítico, hizo hablar a mudo, resucitó a la hija de Jairo, le quitó el problema de flujo de sangre a aquella mujer, alimentó a más de 5,000, sanó a aquel muchacho lunático. Y ahora les va a dar una gran lección con la higuera, pero todo tiene que ver con fe, fe. Y el Señor Jesús en este evento de la higuera les va a plantear a los discípulos tres desafíos de fe, que más que nunca en un mundo de crisis que nos toca vivir son muy útiles. Y el primer gran desafío que les presenta es esto. Jesús desafía a sus discípulos y a usted a mí a estar totalmente convencidos en quién creemos. Estar totalmente convencidos en quién creemos. No solo lo que creemos, no, como una verdad, sino convicción en quién está depositada esa fe. Si tuvieres fe y no dudaren. Dudar, dudar de Dios, dudar de sus promesas, dudar de su poder, es el gran estorbo para echar a perder la eficacia de la fe. Tener la convicción en el poder de Dios y en sus promesas es el camino para desatar la bendición y el poder de Dios en nuestra vida. Sabemos que la fe es la confianza, la certeza en algo. En cambio, la duda es la incertidumbre. Es estar atrapado en arenas movedizas que en vez de salir de ellas nos hunde más. Ese no es el camino para vivir como cristianos. El único camino es fe en Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, capítulos atrás, nos narró que en cierta ocasión un hombre trajo a su hijo lunático a los discípulos, ¿lo recuerdas?
Los discípulos se supone que lo deberían de sanar, pero no pudieron hacerlo. Y entonces llega Jesús, los rescata de ese momento de incredulidad. Y Jesús dice, incrédulos, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo van a creer? Jesús sana a aquel joven. Entonces los discípulos, para no sentirse avergonzados delante de la gente, aparte le preguntan, oye Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, lo hubieran hecho. Ahora, los discípulos, no significa que los discípulos no creían en Jesús como Mesías, no, no. Lo que ocurre es que les faltaba fe en el poder de ese Mesías. Fe en el poder de ese Mesías. Los discípulos dijeron, pues es que no pudimos. Y Jesús dice, claro, es que no se trata de que tú puedes, se trata de verdad tener la convicción que Dios sí puede. Dios sí puede. Lo repito una vez más. Dudar de Dios, de su poder, de sus promesas, es el peor estorbo para la eficacia de la fe. Depositar nuestra confianza en Dios es el detonante para que las ventanas de los cielos se abran y la bendición de Dios aparezca en nuestra vida. Alguien una ocasión me dijo, qué difícil es vivir como cristianos, qué difícil. Y mi respuesta espontánea en ese momento fue, tienes razón, es difícil sin Dios. Qué difícil es vivir como cristiano, sí, pero es más difícil sin Dios. El creyente ha sido llamado a caminar, a dar pasos de fe, confiando en que Dios va a obrar. Nada ayuda cuando la duda aparece, nada ayuda cuando la incredulidad emerge. Eso en realidad nos aleja del corazón de Dios. Y como creyente nos puede ocurrir eso, pensar que creemos, pero en realidad lo que nos hace falta es tener convicción del Dios que está con nosotros, plenamente convencidos en quién creemos. Gran desafío, pero Jesús le va a agregar algo más. Nos va a llevar a reconocer que usted y yo también necesitamos estar plenamente convencidos de lo que hacemos. Y cuando hablamos de hacer, estamos hablando de que estas obras están conectadas con nuestra fe. Y Jesús dice, mayores cosas que estas harán. Mayores cosas que estas harán. Escuche, este es un gran desafío. Es un gran desafío porque ¿voy a hacer mayores cosas que estas? Deberíamos de creerlo. Y deberíamos de pensar que esto sí puede ser una realidad. Ahora, este capítulo 21 de Mateo tiene varias expresiones proverbiales. Eran dichos que se citaban en el contexto de Jesús y se utilizaban para dar lecciones espirituales. Cuando Jesús dice, mayores cosas que estas harás, que si le dices a un monte, no a una higuera, sino a un monte que se quite de aquí y se pase allá, lo vas a hacer. Esto es lo que se conoce como una expresión proverbial, es decir, es una declaración para enseñar una verdad espiritual. Y en este caso da a entender que para Dios no hay nada imposible, no lo hay. Si Cristo pudo hacer eso con la higuera, puede hacerlo con otro elemento de la naturaleza. ¿Tú lo crees? Bueno, si lo crees, no es un asunto que tú puedes hacer, en realidad es algo que Dios lo hará, no tú. Y así lo hemos de creer, que nuestras acciones están respaldadas no por nuestra convicción en nosotros mismos, sino que nuestras acciones van a estar respaldadas por el Dios de lo imposible. Aunque a nosotros nos parezca imposible, sí va a suceder. Solamente cuando el creyente está convencido en quién cree, entonces va a estar plenamente convencido de lo que hace. De lo que hace. Una ocasión Rick Warren dijo esto, ¿qué haría usted para la gloria de Dios si supiera que no vas a fallar? ¿Qué harías para la gloria de Dios si sabes que Dios tiene el respaldo de eso y no vas a fallar? ¿Qué harías? Hazlo. Pero ¿qué ocurre? Muchas ocasiones no se emprende un proceso de estudio, un nuevo trabajo, no nos animamos a visitar a alguien,
a emprender un nuevo negocio. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de lo que hacemos. Porque nuestras obras no están respaldadas por la fe del Dios que sí puede hacerlo. No es que falten ganas, no es que falte inteligencia, no es que falte capacidad. Lo que nos hace falta es de verdad tener la convicción de que lo que estamos haciendo tiene el respaldo de Dios. Me encanta la historia de Hechos 14 cuando el apóstol Pablo es apedreado en Listra. Y dice el verso 19 que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrasaron afuera de la ciudad como un animal, ahí donde se deposita la basura pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levanta, entra a la ciudad y ¿qué cree que hace? Se va de vacaciones después, ¿verdad? Para tomarse un respiro y físicamente recuperarse. No, al otro día se va con Bernabé a Derbe para seguir predicando. Seguir predicando. ¿Cómo? Es que escuche el apóstol Pablo. Movía su vida, su ministerio, sus acciones estaban fundamentadas en creer que Dios estaba con él. Como dijo William Carey, emprenda grandes cosas para Dios y logrará grandes cosas para Dios. Necesitamos estar plenamente convencidos en quién creemos y plenamente convencidos de lo que hacemos y que lo que hacemos está respaldado por Dios. Pero acá hay un tercer desafío. Necesitamos estar plenamente convencidos de lo que pedimos. Y entonces Jesús termina diciendo, si pidieres no dudando, lo recibiréis. ¿Sabes que esa es la razón del por qué mucha gente no pide? Porque no hay convicción. Escuche, una cosa es simplemente balbucear unas palabras para orar, sea para comer o para bendecir el día. Otra es meternos a la presencia de Dios y creer que lo que yo voy a hablar con Dios, lo voy a recibir. Plenamente convencido de lo que voy a pedir. La fe, si es sincera, estimula la oración. Y la oración no va a ser sincera si no brota de la fe. Van de la mano. Van de la mano. Y lo maravilloso de esta sentencia es todo lo que pidieres. ¿Se ha puesto a pensar en esa frase, todo lo que pidieres? Cada detalle que pidas, por pequeño que sea o grande que sea, lo vas a recibir. ¡Wow! Se necesita fe para pedir y creer que lo vas a recibir. ¿Sabes que esta es la tentación que enfrentamos constantemente? Sabemos que creemos en Dios, sabemos que Dios está con nosotros, Cristo es nuestro abogado, podemos acercarnos a la presencia de Dios de manera confiada, libre, pero ¿estás convencido que lo que vas a pedir, lo vas a recibir? Jesús un día dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¡Wow! Es el desafío, estar convencidos de lo que pedimos. Pero no olvides, depende de la fe. ¿Es posible que algunas iglesias se hayan interesado tanto en lo material que han descuidado su poder espiritual? Sí. ¿Es posible que algunos creyentes se hayan sumergido tanto en los asuntos de la vida diaria y hayan descuidado su relación con Dios? Sí. ¿Es posible que haya gente cristiana que a la vez sea incrédula? Sí. ¿Cuál es el antídoto? La fe. Jesús nos desafía a ser varones y mujeres de fe. Una fe que transforma nuestra actitud, que transforma nuestros hechos y que transforma nuestras oraciones. Déjame decirte que en un mundo de crisis, más que nunca necesitamos estar convencidos en quién creemos. Necesitamos estar convencidos que Dios respalda nuestros hechos y necesitamos estar convencidos que Dios respalda nuestras oraciones. Fe. Gran desafío, ¿verdad? Vivamos en fe en el nombre de Jesús. Amén.